Amamos a Dios y lo que Él hace en nosotros. Por eso aprendimos a amar lo que Él más ama, su iglesia. Porque aun siendo diferentes e imperfectos, nos unimos cada día para ser transformados por medio de su palabra que nos inspira a extender su reino. Dios en su palabra nos anuncia que todo valle, monte y collado debe ser transformado para crecer en su propósito y así poder ver su gloria. Alinear es un trabajo que se logra en conjunto y requiere que abandonemos nuestra condición individual, autosuficiente y conformista, siendo conscientes de la necesidad de complementar nuestros esfuerzos con humildad y obediencia a fin de ser una iglesia saludable. Por eso, debemos disponer nuestro corazón para reflejar el carácter de Cristo, renunciar a nosotros mismos para ver la gloria de Dios y el avance de su reino, teniendo la certeza que la conquista está por venir. Alineados para crecer. Convención Alianza 2020 en casa. Una convención para todos los que hacemos iglesia. Hola, muy buenas noches mis amados hermanos, sean todos bienvenidos esta tarde a una nueva cita con nuestro gran Dios. Nos sentimos muy gozosos de poder contar con su compañía. Reciban un abrazo fuerte, que sea Dios bendiciéndolos y guardándolos. Le damos gracias a Dios por permitir estar aquí reunidos una vez más en su nombre, por permitirnos recibir de su alimento espiritual. La palabra de Dios en Salmos 103:1 nos dice: alaba alma mía a Jehová, y alaba todo mi ser su santo nombre. Así que mis amados hermanos, les invito que nos acompañen a escuchar el grupo de alabanza, que nos acompañen a entonar este himno, para que llegue a Dios como olor fragante. 4. Divino
sentado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, con poder inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Bueno, qué bendición. Se siente el gozo del Espíritu Santo. Gracias le damos al grupo de alabanza por guiarnos en esta hermosa canción. Bueno, bienvenidos todos aquellos que se están reuniendo, que se están uniendo a esta hora para escuchar esta palabra. Les invito a que me acompañen a hacer una oración. Así que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos en señal de reverencia. Padre de la gloria, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por un día más en el que nos permites estar reunidos en tu nombre, Señor, recibiendo de tu palabra, Papito Dios. Gracias, Señor, por este alimento espiritual que tú traes a nuestras vidas a través de este siervo tuyo, Señor. Gracias te damos por la vida de los pastores, Señor, que aún en medio de esta crisis siguen luchando por nosotros, sus ovejas. Te pedimos, Señor, que seas tú guardándolos. Te pedimos, Padre Santo, que quites de nuestra mente toda distracción, Señor, todo aquello que nos quiere alejar de tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús ponemos esta tarde en tus manos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, muchísimas gracias por estar aquí reunidos, por estar sintonizados, y pues vamos a darle la bienvenida a nuestro pastor y evangelista Anatol. Qué bendición poder llegar hasta cada uno de ustedes, querida iglesia. Me es un deleite, un gozo en el Señor que Dios me haya regalado este privilegio tan grande, poder llegar hasta la sala de sus casas para poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Sé que es una palabra que nos bendice, que nos edifica día tras día. Gracias a todas las personas que se siguen conectando aún en este momento. Dios los bendiga poderosamente. Gracias por esa disponibilidad que han tenido para adorar al Señor juntos ahí en la sala de su casa, en su familia. Es un deleite cuando nos podemos levantar nuestro corazón y adorar al Señor allí juntos en casa, en familia. La reflexión del día de hoy la he titulado Fervor Espiritual. Fervor Espiritual. Tomando la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 12, en el versículo 11, donde dice la Escritura de la siguiente manera: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Repito el versículo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. El apóstol San Pablo dice que Dios requiere que los servidores, que los seguidores no sean perezosos, sino que sean fervientes en el Espíritu y que sean servidores de Él. El fervor espiritual es la llama del Espíritu Santo encendida. Es la llama encendida del Espíritu de Dios en la vida de cada creyente, en la vida de cada discípulo, en la vida de cada uno de sus seguidores. Y gloria al Señor por eso. El fervor espiritual es el gozo, es la alegría, es la pasión con que se vive la vida cristiana. La vida cristiana es un deleite, es un disfrute espiritual. Cuando las personas están en el poder del Espíritu de Dios, jamás
La vida cristiana para ellos les será motivo de rutina, como piensan algunos. La vida cristiana no es una cuestión de aburrimiento. Algunos piensan, dicen, no, qué vida tan aburrida ser cristiano. No, el cristianismo no es aburrimiento, es gozo, es alegría, es paz, es libertad, es liberación. Todo eso es el cristianismo. Vivir la vida cristiana es vivir una vida de paz, es vivir con la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Quién dijo que tener la presencia de Dios en nuestra casa era aburrido? ¿Quién dijo que era aburrimiento ser bendecido? No, no es aburrimiento estar en bendición del Señor, no es aburrimiento adorar, no es aburrimiento exaltar al Señor. Esto lo piensa el hombre natural, pero el que ya conoce la palabra se da cuenta que estar en Cristo es lo mejor que a un ser humano le puede pasar. Miren, la mejor experiencia que se puede vivir en esta tierra es estar con Dios, es estar en la presencia de Dios, es alabar y glorificar su nombre. Es lo mejor que a un ser humano le puede pasar. Mire, el pecado no trae nada bueno. El hombre natural, la persona puede pensar, no, es que lo que trae la pasión, la alegría es el pecado. Para algunos la alegría puede ser el alcoholismo, puede ser el sexo desordenado, es decir, el adulterio, la fornicación, o puede ser los bailes, puede ser, en fin, tantas cosas que el mundo, las fiestas le llama alegría. El estar consumiendo alcohol le llama buena vida. Eso no es buena vida. Llamarle buena vida a la infidelidad conyugal. Algunos le llaman alegría y buena vida serle infiel a la esposa, serle infiel al esposo. Algunos a esto le llaman libertad. No, esto no es libertad. Esto son ataduras. Esas son cosas que traen destrucción a la familia, que daña el tejido social. Pero realmente lo que sí produce gozo y alegría es tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, por eso he titulado este tema Fervor Espiritual. Quiero que miremos algunas características de una vida espiritualmente fervorosa. En primer lugar, quiero decirles que el fervoroso espiritual es una persona que es adorador permanentemente. Es un adorador permanente. El fervoroso espiritualmente, no hay nada ni nadie que lo detenga de ser un adorador. Mire, el deleite que produce el adorar al Señor, el deleite que produce estar en la presencia de Dios es incomparable. En Hechos capítulo 16, en el versículo 23 en adelante dice, después de haberles azotado mucho, está hablando del apóstol San Pablo y de Silas, su compañero de misiones, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Oiga, dos cosas. Uno, azotes, y después de los azotes, a la cárcel. Mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria al Señor. El fervoroso espiritual no pierde su enfoque en la vida cristiana, no pierde su enfoque espiritual jamás, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que le pueda sobrevenir, jamás pierde su enfoque. No pierde el gozo, no pierde la alegría. Mire, el gozo del gozo de estar con el Señor no se lo hacen perder. ¿Acaso es fácil lo que ha estado viviendo el apóstol San Pablo y su compañero de misiones? Ellos están viviendo una situación muy, pero muy difícil. Allí los han tomado, públicamente les han dado azotes, les han dado latigazos, han desgarrado su piel de los latigazos que le han dado, sus cuerpos han estado sangrando. Y después de toda esta azote, de todo esto que han tenido que vivir, dice la Biblia, que luego los llevaron para meterlos a la cárcel y luego lo entregaron al carcelero y el carcelero los llevó
y los puso en el calabozo de más adentro, y además de eso aseguró sus pies en el cepo. En la imagen estamos viendo cómo era el cepo, cómo era que los aseguraban del cepo. Era un madero que le colocaban sobre sus pies para que de allí no se pudieran mover. Esto es lo que están viviendo. A estos hombres, Pablo y Silas, ni siquiera les aplicaron primeros auxilios. Después de todo esto que habían tenido que vivir, sus heridas estaban todavía abiertas en su espalda, en sus brazos, en su piel, sangraban sus heridas. Pero así los llevan a la cárcel, sin piedad y sin misericordia. Los tienen azotados, pero a pesar de todo esto, no hizo que Pablo y Silas dejaran el fervor espiritual, no hizo que dejaran de ser adoradores. A la medianoche, orando Pablo y Silas, los presos los oían. Cualquier otra persona estaría posiblemente llorando, estaría posiblemente pensando la posibilidad de renunciar al cristianismo. Pudiera decir, mejor me era cuando no era cristiano, cuando yo no había seguido los caminos del Señor me iba mejor. Cuando yo no era cristiano, cuando yo no era evangélico, me iba mejor. Pero ahora por causa del cristianismo, mire que se burlan de mí. Mire que por causa del cristianismo he perdido amigos. Por causa del cristianismo ya otros ya no me dirigen ni siquiera la palabra. Perdí la amistad con ellos. Todo eso puede pensar una persona que no tiene fervor espiritual. Pablo y Silas están siendo azotados, ni siquiera tienen el problema de que hayan perdido amistades, ahora los tienen azotados, sus cuerpos han sido lacerados por todo lo que han hecho, pero ellos siguen orando. Como resultado de esta vida devocional, de esta vida de oración de Pablo y Silas en la cárcel, dice la palabra que la cárcel se abrió, porque vino un terremoto, un sacudón de parte de Dios, algo sobrenatural, y se abrieron las puertas de la cárcel y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sabe por qué dice las cadenas? Porque a los presos, además de tenerlos allí encarcelados, los tenían encadenados. Pero las cadenas se soltaron. Mire lo que produce el fervor espiritual. Y hace que las cadenas de todos se suelten. Y entonces allí hay algo sobrenatural. El carcelero, cuando vio las puertas abiertas y supo que los presos habían sido sueltos, que las cadenas de todos se soltaron, dice la palabra que se iba a matar, se iba a quitar la vida. Pero Pablo le dijo, no se preocupe, todos estamos aquí. Y este hombre, después de que habló con Pablo, le dijo, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay algo sobrenatural aquí, y es que la salvación ha venido para su vida. Segundo lugar, el fervoroso espiritual no calla el mensaje de Dios, no calla el mensaje de salvación. Hechos capítulo 4, versículo 17 al 20 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Querido hermano y hermana, el enemigo, el diablo, puede inventarse muchos falsos argumentos para desanimar al creyente. Puede hacer cosas para intimidar al creyente, para desanimarlo y de esta manera no testifique más del nombre del Señor. Los malos ejemplos, los malos testimonios que se han dado a lo largo del cristianismo hace que sea el mensaje de mucha gente que no tiene convicción, mucha gente no comprometida, no cristiana,
usa los malos ejemplos y los malos testimonios para predicarlos. Y dices que yo no creo en eso, yo no creo en el evangelio, en el cristianismo, porque es que tal persona hizo tal cosa. Y es que tal pastor cometió tal pecado, tal predicador hizo esta otra cosa. No podemos negar eso, porque si esos acontecimientos, esas cosas han pasado y han sido reales, cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de lo que haya hecho. Pero eso no debe desalentar al cristianismo, no nos debe desalentar a ninguno de nosotros. Tenemos que seguir adelante en la proclamación de la palabra. Pero el opositor a la palabra, quien no quiere creer, siempre se valdrá de esos argumentos, de los malos testimonios. Pero hay cientos de hombres y mujeres de buen testimonio. Hay cientos de hombres y mujeres temerosos de Dios. Habemos cientos de hombres y mujeres que seguimos a Dios en espíritu y verdad. Pero a veces la actitud de unos pocos quiere empañar la imagen, la buena imagen de todo un pueblo que ha trabajado arduamente por años en la proclamación del evangelio. Mire, allí los trataron de silenciar. Ellos estaban anunciando el nombre de Jesús. Había ocurrido un milagro extraordinario. Un hombre paralítico de nacimiento había sido sanado en el templo llamado La Hermosa, en la puerta del templo. Había sido sanado por Pedro y por Juan. Ellos iban predicando la palabra y este hombre esperaba que le diera una limosna. Y Pedro con Juan le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre se levantó y entró en el templo saltando y alabando a Dios. Esto causó un revuelo espiritual, causó un revuelo religioso en la época. Y entonces quisieron hacer callar a los discípulos. Quisieron hacer callar a Pedro y a Juan porque predicaban la palabra. Y dice la escritura que muchos de los sacerdotes creían a la palabra. Muchos de los sacerdotes creían en el evangelio. Dejaban su religión tradicional y venían a Cristo Jesús. Y muchos sacerdotes dejaron sus sinagogas y se vinieron a predicar el evangelio de salvación. Entonces esto causó un revuelo y dijeron: lo único que podemos hacer es amenazar a esos cristianos, amenazar a esos evangélicos, a Pedro y a Juan, para que no prediquen más. Pero había un fervor espiritual, la presencia del Espíritu de Dios estaba en ellos. Ellos no se dejaron intimidar, no, y más bien dijeron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nada podrá impedir que nosotros sigamos anunciando el evangelio de nuestro bendito y salvador Jesucristo. En tercer lugar, el cristiano fervoroso mantiene su vida de oración activa. Oiga, mantiene su vida de oración activa. En el libro del profeta Daniel, capítulo 6, se habla del profeta Daniel, un hombre de Dios, un hombre comprometido con Dios, un hombre que está bien relacionado con Dios, un hombre de oración y que ha sido puesto como gobernador, ha sido puesto en alto, ha sido puesto en el gobierno y está muy cerca del rey. Pero allí había una cantidad de gobernantes que tenían envidia de Daniel, porque ellos habían querido llegar a ser gobernadores, querían poder llegar allí y no habían podido. Mire cómo se movía la parte política, si podemos hablar de la parte política. Y Daniel es un gran gobernador ahora, pero los opositores políticos buscaron la manera de dañarle la imagen y trataron la manera de desprestigiarlo. Y entonces vinieron delante del rey todo eso y buscaban ocasión alguna para hacer que Daniel fuera destituido del reino. Y no encontraban. Mire, lo único que encontraron era que Daniel era un hombre de oración, que oraba mucho. Entonces vinieron ante el rey y le dijeron: bueno, allí llegaron como muy amablemente: rey, queremos que se haga algo, y es que
Queremos que en el espacio de 30 días no se le rinda adoración a ningún otro Dios, que no haya nada en el espacio de 30 días. Y buscaron la ocasión, y el rey no sabía que era que estaban buscándole la caída a Daniel. Y entonces buscaron la manera de que se hiciera un edicto que en 30 días no se rindiese adoración, no se orara. Y de esa manera lograron de que el rey firmara un edicto. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, en el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. Un hombre de oración, un hombre guerrero espiritualmente. Quiero decirles que la oración constante es la base de todo avivamiento. La oración constante es la base de toda manifestación de la gloria de Dios. La gloria de Dios está siendo manifestada en el reino. Un hombre ha sido puesto allí y Dios se lo está bendiciendo. Era un hombre de confianza. Dios está bendiciendo al reino. Mire, este gobernante, este hombre, si lo miramos políticamente a Daniel, era un gran hombre de Dios con principios éticos, con principios morales, con principios espirituales. Y es como si tuviera que meterse allí a tratar de romper con toda esa situación de corrupción que se está viviendo en el gobierno. Y entonces cuando ven que este hombre es transparente y que lo que hace prospera, que está tomando como mucha fuerza política, entonces buscan la manera de caerle y de desprestigiarlo para que fuera quitado del reino. En estos tiempos necesitamos hombres como Daniel en el gobierno. Necesitamos Danieles en el gobierno, hombres como él, mujeres como él, que sean transparentes, que sean hombres de oración, mujeres de oración. Pero eso no es fácil. Cuando se quiere comenzar a abrir brecha, no es fácil. Habrán campañas de desprestigio, buscando la caída. Le buscarán de toda manera cómo hacerlos caer si están haciendo las cosas bien. Si hacen parte de la corrupción, nada pasa. Si entran a hacer lo mismo que los demás están haciendo, nada pasa. Pero si entran allí en transparencia, en oposición a la corrupción y a la maldad, seguro que tendrán persecuciones. Pero bueno, el asunto ahora es espiritual, que hay un fervor espiritual en la vida de Daniel y que nada ni nadie lo mueve de allí. Entonces suceden cosas importantísimas en esto. Importantísimas. Primero pudimos encontrar entonces que cuando hay fervor espiritual, en la vida del creyente, hay una adoración permanente, el caso de Pablo y de Silas en la cárcel. Segundo, que cuando hay fervor espiritual, no se calla el mensaje de Dios pese a lo que haya pasado. Y en tercer lugar, que cuando hay fervor espiritual, se mantiene la vida de oración activa. No podemos desmayar. Y quiero ir a manera de conclusión o concluyendo, diciéndole o haciendo un llamado más bien a la iglesia del Señor en estos tiempos. Y quiero decirle a usted que si alguno de ustedes ha perdido el fervor espiritual, por favor, vuelva al Señor, por favor, retome su camino, no permita perder la vida cristiana, el fervor. A usted que está desalentado, por favor, vuelve al Señor. Es el momento de levantarse. Es el momento de levantarse. Yo sé que no ha sido fácil para nosotros tener que no tener un lugar donde reunirnos, tener que estar en casa, tener que ajustarnos al culto de manera virtual, tener que ajustarnos a participar de los ayunos de manera virtual, participar de la vigilia de manera virtual, participar del culto de la palabra de manera virtual. Esto no es fácil para la iglesia. Y para ninguno ha sido fácil estos procesos. Y es posible que en esto muchos hayan perdido el fervor, muchos se hayan desanimado, porque es posible que hay personas que solamente vivían del culto del domingo, espiritualmente hablando.
Y como ya no nos podemos reunir, entonces no ora en la casa, no lee la palabra, no ayuna en la casa, no hace vigilia en la casa, no hay un altar de oración en la casa. Y si todo esto se ha acabado, entonces en su vida ha venido una frialdad espiritual. Y es posible que algunos estén pensando en desistir de la vida cristiana. Y es posible que cuando volvamos a abrir el templo, volvamos a abrir la iglesia o el lugar de reunión, algunas de las personas que participaban activamente en la iglesia ya no quieran volver, porque están desanimados, porque han perdido el fuego, han perdido el fervor. Mi llamado en esta hora es volver su rostro a Dios. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 hasta el 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Oh, gloria a Dios por su palabra. Y que no puedes soportar a los malos, es celoso por las cosas espirituales. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, tienen discernimiento. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Has sido un servidor incondicional en la iglesia. Ha participado activamente en la iglesia, ha sido un sembrador en la iglesia, ha sido un servidor, un proclamador de la gloria de Dios. Ha trabajado arduamente por amor de mi nombre, ha sido un evangelizador y no ha desmayado. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, has dejado el fervor espiritual. Ha dejado apagar la llama del Espíritu en su vida. Ha dejado apagar la llama de la adoración. Ha dejado apagar la llama del evangelismo. Ha dejado apagar la llama del servicio. Miren, no servimos a los hombres, servimos a Dios. Pienso en la vida de los ujieres, de los servidores, que pensó de pronto que su único ministerio era estar allí y servir al Señor como ujier en la iglesia, y como no tenemos el auditorio abierto, no tenemos culto, entonces no tienen que servir. No deje apagar el espíritu. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ese es el peligro más grande. El llamado ahora es volver al Señor. Vuelve ahora. Levanta su altar de oración, hermano. Mujer, levanta su altar. Familia, levante su altar nuevamente en su casa. No se deje enfriar espiritualmente, por favor. El hecho de que no podamos reunirnos físicamente no nos da para dejarnos enfriar. Sé que algunos de ustedes no se han podido conectar en el transcurso de la semana, no se pueden conectar para el culto de oración, no se han podido conectar para la vigilia, no se han podido conectar para los ayunos. Posiblemente no lo están pudiendo hacer, pero por favor, no se deje enfriar. El creyente se enfría espiritualmente cuando pierde su vida de oración. El creyente se enfría espiritualmente cuando deja de practicar las disciplinas, cuando deja de obedecer a Dios. Se enfría espiritualmente cuando deja la práctica. Se enfría espiritualmente cuando deja de hablar el mensaje de salvación, cuando deja de evangelizar, cuando deja de adorar, cuando deja de orar, cuando deja de estudiar la palabra. Se puede enfriar, pero recuerde por tanto de dónde has caído y vuelve al Señor. Permítame hacer una oración en esta hora por su vida, por su casa, ustedes que están ahí. Quiero que el fervor espiritual se encienda, quiero que la llama del Espíritu se encienda en su vida. Venga delante de Dios y pídale al Espíritu Santo que venga con poder. Dígale al Señor que derrame su fuego en su vida. Amado hermano y hermana, vuelve, levántese, dígale al Señor, aquí estoy delante de ti. Señor, no quiero perder mi fervor espiritual. Señor, quiero volver otra vez a tu presencia. Quiero volver a orar. Quiero volver a leer tu palabra. Quiero levantar mi altar familiar, mi altar de oración. Quiero levantarlo. Quiero volver al culto familiar aquí en la casa mientras me puedo volver a reunir, Señor.
Papito Dios, mira la vida de cada hermano y hermana, de cada familia. Todos mis hermanos, Señor, que hayan perdido, Señor, que han estado perdiendo sus disciplinas espirituales. Aquellos hermanos que han perdido su altar familiar, que han perdido ese tiempo de oración en casa, en familia. Señor, que ya no se lee la palabra en casa. Aquellos que ya no oran en casa, Señor. Aquellos que ya no participan de los ayunos, de las vigilias en casa. Señor Dios, vuelve el gozo. Vuelve el fuego, Señor amado. Dios, trae un despertar glorioso en la vida de aquellos, Señor amado, Dios mío, que ahora mismo no están activos espiritualmente. Espíritu de Dios, ven con poder en la vida de cada uno. Ministralo, Señor. Ven con misericordia. Señor, suple. Señor, ministra poderosamente. Padre, rompe con tu poder ahora mismo, Señor, todo sueño espiritual, toda pereza espiritual, Señor, se quebrante el nombre del Señor Jesucristo. Ahora mismo toda pereza, todo desánimo se ha cortado en el nombre de Jesús, Señor, y vuelve el fuego. Señor, derrama el fuego de tu espíritu en cada familia, derrama el fuego de tu espíritu aquí en este hogar. Espíritu de Dios, ministra con poder, sopla de los cuatro vientos, Espíritu de Dios, llegue a cada corazón, a cada vida, y toca, ministra, renueva, vivifica, levanta, Señor amado, en el nombre de Jesús, que se levante, el altar familiar. Señor, ponga el fuego del Espíritu en cada corazón. Señor, que se active el evangelismo nuevamente. Señor, que la llama del evangelismo se prenda en el corazón de cada creyente. Dios mío, que la llama de la oración se encienda, que la llama de la adoración se encienda, Señor, en la vida de cada uno, Señor. Esa vida de servicio, Señor, se active, papito lindo, en el nombre de Jesús. Aquí estamos delante de tu presencia, mi Padre. Bendice a cada familia, cada hombre, cada mujer. Señor, rompe esas ataduras espirituales, rompe esas ataduras, Señor, eso que ha llevado a las personas a estar fríos espiritualmente. Toda frialdad, Señor amado, Dios mío, se quebrante, y ahora el fuego del Espíritu, Señor, deshaga las obras de las tinieblas. El fuego del Espíritu en cada vida sea rompiendo con toda obra de las tinieblas. Ahora, en el nombre de Jesús, se levante, el fuego del Espíritu se avive ahora. El fuego de la adoración en casa se avive ahora, se prenda el fuego de la oración y el fuego de proclamar la palabra, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Señor, que no nos podamos silenciar. Señor, que esta cuarentena no pueda silenciar, Señor amado, para el evangelismo. Señor amado, que no nos pueda, que esta cuarentena, Señor, no afecte la adoración en las casas, la adoración en la familia, que no afecte la vida de oración de los creyentes, Señor, sino que haya algo que levante, Señor, que vivifique, que se derrame tu gloria en cada casa, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, muchas gracias, Señor, porque obra poderosamente en cada uno, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, y vivirás, dice la palabra. Entonces, hermano, enciende el altar familiar nuevamente. Vamos a tomar nuestra contribución. Voy a invitarle para que tome en este momento su diezmo, su ofrenda, su contribución, su primicia allí en su casa. Tome ese sobre o póngalo en un lugar aparte. Y quiero que le dediquemos al Señor hoy nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Presentémosela al Señor, pongámosela delante de su presencia y digámosle: Señor, aquí quiero presentar mi contribución. Quiero poner, Señor amado, este diezmo, esta ofrenda delante de ti, Señor. Permítame hacer una oración. Papito Dios, quiero levantar en este momento nuestras contribuciones, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Quiero levantarlos delante de ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Los ponemos en tu altar. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, Señor, los ponemos delante de ti. Tu palabra dice que tú reprendes por nosotros al devorador y que nuestra vida en el campo no será estéril, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Señor, tu palabra dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Señor, bendice la vida de cada dador alegre en este momento, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu palabra dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, Señor, y probadme ahora en esto, dice Jehová. Señor, levantamos en este momento estos diezmos delante de ti, estas ofrendas las levantamos ante tu presencia y la ponemos ante tu altar. Recíbelo como olor fragante, Señor, y derrama la bendición sobre cada familia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abre las puertas financieras a cada uno, abre puertas financieras de bendición, rompe toda maldición, Señor amado, de crisis, de miseria, Padre, toda miseria, toda crisis sea desarraigada en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, ahora mismo en cada familia, Señor, en ninguna familia haya miseria, que en ninguna familia haya hambre, Señor amado, en el nombre de Jesús, abre puertas para cada uno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret en este momento, papito lindo. Oh Señor, tu palabra dice, y habrá alimento en mi casa, Señor, y así mismo que hoy me haya alimento en su casa, haya alimento en cada hogar, en cada familia. Padre, oro para que las cataratas de los cielos se abran, Señor. A mi hermano que está desempleado, Señor, ábrele puertas de bendición y de empleo. Señor amado, da ideas nuevas, ideas de emprendimiento, ideas de negocio, Señor, en el nombre de Jesús. A cada uno, mis hermanos que tienen su negocio, bendíceles, Señor amado. La reapertura, Señor amado, de los negocios, bendícelos en gran manera. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, fluye, Señor, tu gloria. Padre, que allí, en el negocio de cada uno, Señor, ponga tu gracia y ponga tu bendición, Señor amado. Dios mío, y que lo que no había vendido en días lo puedan vender en estos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu bendición sobre cada negocio. Bendice, Señor, la empresa, bendice el almacén de cada uno, Señor, su negocio, bendice su restaurante, bendice todo su negocio, bendice, Señor, al vendedor, al independiente, Señor amado, el que tiene su negocio independiente, al vendedor, Señor, bendícelo en gran manera, en el nombre de Jesús. Bendice al empresario, bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Señor, se active la economía ahora en el nombre de Jesucristo, papito lindo. Muchas gracias te doy en esta hora, en el poder del Espíritu y en el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, querido hermano, querida iglesia. El Señor nos siga bendiciendo poderosamente. Quiero invitarles para que en este martes estemos todos conectados aquí en el Devocional Nacional. Sabemos que es de mucha bendición recibir la palabra. El miércoles tendremos el culto de oración nuevamente a través del medio que lo hemos venido haciendo, así que Dios nos bendice poderosamente. Se nos aproxima la convención nacional del 25 al 30 del presente. Estaremos participando de la convención nacional, esta vez a través de estos medios de comunicación. Va a ser virtual y todos podremos participar, así que estemos muy atentos y sigamos orando y sigamos participando de los tiempos de ayuno que venimos participando en pro de esta convención nacional. Así que Dios nos bendiga poderosamente y una bendición para todos en casa. Muchas gracias por participar, por conectarse, y que la bendición del Dios Todopoderoso esté en su vida. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose con poder allí en su vida, allí en su casa. La presencia del Espíritu de Dios en su vida, y por favor, avive el fuego del don del Espíritu Santo en su vida.